Bueno, vamos a arrancar con el videito de osciloscopio. Primeramente vamos a ver cómo poner en funcionamiento el osciloscopio. Por ahí el año pasado ya lo habían hecho en una práctica de cuarto, pero volvemos a reiterar lo mismo. Es fundamental que conozcamos que nosotros vamos a tener que ajustar siempre en un osciloscopio lo que es la parte de imagen, lo que es la parte de posicionamiento vertical y horizontal. Vamos a ir por etapas. Primero vamos a ver la parte de imagen, ¿sí? Acá está el botón de encendido, tenemos la intensidad de brillo, el foco, ¿sí? Y acá abajo, si ustedes ven, tenemos, ahora le hago un poquito de zoom, el pulso de calibración nos aparece acá, ¿sí? Fíjense que es 1 kHz, 0,5 volt pico a pico. Esto por favor anótenlo porque vamos a tener que hacer una simple cuentita para sacar la frecuencia, ¿está bien? O sea, el periodo de tiempo y demás. Bien, esta es una zona que es la parte de imagen, ¿sí? Bien, este osciloscopio es analógico, ¿sí? Cuenta con una pantalla de tubo rayos catódicos, que ustedes fíjense que tiene una grilla, ¿sí? Es una cuadrícula en realidad. Y las divisiones que tiene son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisiones, ¿sí? En vertical, y tiene 8 divisiones para la parte vertical también, perdón, horizontal y vertical, ¿sí? 8 en cada sentido. Fíjense, esta zona de acá está delimitada, ¿sí? Con respecto a lo anterior. Tenemos la conexión BNC, ¿sí? La conexión BNC de la punta. Tenemos el comando de acople de continua y alterna con pulsadores. Tenemos el acople a tierra. Tenemos el ajuste de lo que es la parte de la medición de tensión, ¿sí? Cuántos volt va a equivaler cada una de esas grillas que tenemos nosotros ahí, ¿sí? Y también tenemos corrección de posición y este que es el variador de calibración, ¿está bien? Yo ahora les voy a explicar para qué se usa este y por qué está. Vamos a la zona de al lado, que también está bien delimitada. Ya acá tenemos lo que es la parte de base de tiempo, ¿sí? Voy a hacer ahí un poquito de luz. Fíjense que también tenemos la perilla que me da selección de las divisiones, ¿sí? Del tiempo, que vendría a ser segundos, milisegundos y microsegundos por cada división de esa que teníamos en pantalla. Tenemos acá la selección de disparos, ¿sí? Fíjense que dice automática, normal, TV, línea, externo, ¿sí? Cada una de ellas tiene una función. Nosotros siempre lo vamos a usar en automático, ¿sí? O sea que el disparo de señal va a ser automático. Después acá lo que tiene es un control para seleccionar el sincronismo, ¿sí? Para que quede la imagen congelada en cierta forma para poder medir en qué frecuencia estamos trabajando y demás. Fíjense que tiene el selector fino y este pulsador que lo que hace es congelarlo en pantalla. Después tenemos este pulsador que lo que hace es cambiar si estamos mirando una señal de alterna, ver la parte positiva, parte negativa, ¿sí? O en un pulso cuadrado también podemos invertir. Tenemos también la variación, ¿sí? De calibración, la posición, y bueno, y este ya lo habíamos explicado, que era la parte de el ajuste de la imagen. Este conector BNC que tenemos acá se usa solamente en el caso que disparemos con una fuente externa, ¿sí? Puede ser un generador de señales, puede ser algo que estemos captando en una placa y solamente lo haga desde este punto de acá, ¿sí? Este es el disparo externo, ¿está bien? Bueno, volvemos acá a la parte de imagen. Yo me voy a alejar un poquito ahora, ¿sí? Voy a apagar la luz para que ustedes puedan verlo bien y le vamos a dar encendido. Le estoy dando encendido y veo que en la pantalla no tengo nada. Lo primero que tengo que hacer siempre es generar barrido en la pantalla. ¿Cómo voy a hacer esa generación de barrido? Tengo que ver el disparo, ¿sí? Se tiene que disparar normalmente automático, ¿sí? Fíjense que ahí empezó a correr un punto. No sé si lo llegan a apreciar bien. Está corriendo un punto. Y ahora yo lo que puedo hacer es corregir la imagen. Ahí le estoy dando más o menos brillo, ¿sí?
y le estoy dando más o menos foco. El foco, que quiere decir, es, por así decirlo, la fineza de ese trazo para poder observar después las señales. ¿Se ve? Voy a bajar un poquito el brillo para que ustedes puedan verlo mejor. Fíjense qué pasa cuando yo corrijo el foco. Ahí se ensancha un poco el punto, el haz, ¿sí? Y ahí también se está ensanchando nuevamente, ¿sí? El punto correcto sería donde el haz quede más fino, ¿sí? Por ahí estaríamos. Ahora, ¿cómo hago yo para poder corregir que ese barrido no sea solamente un punto que corre, sino que se presente como una línea? Tenemos dos alternativas. Podemos poner con el barrido de la base de tiempo, acelerar más, ¿sí? Fíjense que yo ahí incrementé el barrido, ¿se ve? Incrementé el barrido y fíjense lo que pasó con el haz. Si lo pongo oscura se va a ver mejor. Si le doy brillo, fíjense que a ustedes le va a aparecer en pantalla igualmente como un barrido fantasma, ¿sí? Si le doy más foco, fíjense qué feo que se ve, ¿sí? Eso quiere decir que estoy fuera de foco y me da que la medición me va a costar mucho poder verla, ¿sí? Ahí estaríamos más o menos en algo bastante correcto. Lo que ven ahí es el tema que yo le hago sombra y el reflejo de la claridad del día. Bien, hasta ahí estamos con la corrección de imagen, ¿sí? Ahora tenemos que corregir nosotros la punta, ¿sí? La punta del osciloscopio. Siempre que tengamos que poner en marcha un osciloscopio, vamos a tener que calibrar sí o sí esa punta. ¿Por qué? Porque si no, no voy a tener parámetro de cuánto es la amplitud que estoy midiendo y de cuánto es la frecuencia que estoy pudiendo interpretar. Para eso está el pulso este de calibración que les mencionaba hoy. Le voy a prender la luz ahí, que justo se hace sombra. ¿Se ve? Bien. Ese pulso de calibración, fíjense que dice 1 kHz, 0,5 volt pico a pico. Si a nosotros nos está hablando de 0,5 volt pico a pico, quiere decir que en cada división de las que tengo en la grilla me va a dar que equivale a 0,5, ¿sí? A medio volt. Esta grilla de acá, si estoy en la escala de 0,5, va a valer ¿cuánto? 0,5, ¿está bien? Si yo voy contando desde el principio de la pantalla hasta el final, que eran 8 divisiones, voy a tener 8 por 5, ¿sí? Hago esa multiplicación y me va a dar el valor máximo que puedo ver en el osciloscopio. ¿Se entiende? Bien, ahora yo lo que voy a hacer es ajustar el nivel de divisiones, ¿sí? El nivel de tensión en divisiones. Fíjense que estoy en 0,5 volt, sería medio volt por división aproximadamente, ¿está bien? Yo puedo elegir también 1 volt por división, 2 volt por división y 5 volt por división. Hasta ahí vamos. Bueno, vamos a elegir acá medio volt por división, ¿sí? Después van a ver ustedes igualmente que por ahí conviene ajustar un poquito más bajo para poder apreciar bien la señal, ¿está bien? Saco de vuelta la luz un poco y vamos a la pantalla. Yo voy a colocar la punta del osciloscopio, ¿sí? El terminal vivo, que es este. Fíjense que ahí estoy metiendo ruido en la pantalla. Lo voy a colocar en el calibrador, ¿sí? Ahí la punta, si ustedes llegan a apreciar, está por 10. Siempre que calibremos vamos a calibrar por 1, ¿sí? Por una división. O sea, multiplica todo por 1 nada más. No atenúa. Bien. ¿Qué pasa? Puedo llegar a apreciar algo ahí y veo que hay como unos pulsitos, ¿sí? O dos líneas, lo podría interpretar así. Le hago un poquito más de oscuridad, así ustedes lo pueden ver, ¿sí? Fíjense que no es algo muy claro. Tenemos que empezar a jugar con la base de tiempo. Base de tiempo, acuérdense que estaba acá. Si nosotros calculamos ese kilohertz que estábamos hablando acá, ¿sí? Nos tendría que dar alrededor de 1 milisegundo, ¿sí? Bien, yo ahora lo que hice fue ajustar acá. Me voy a correr un poquito, así lo ven bien.
Fíjense que puse 0.5 milisegundos. O sea, me estaría hablando que cada grilla de estas de acá, de la parte esta de acá, ¿sí?, está valiendo 0.5 milisegundos desde que empieza hasta que termina. Le voy a dar un poquito más de brillo así se puede apreciar. Y lo que vamos a hacer es corregir con la posición, ¿sí?, con posición, que está acá. Nos va a permitir corregir la posición sobre la pantalla. Fíjense que yo lo que voy a hacer ahora es corregir para que quede justo el comienzo de la señal, ¿sí?, acá en el centro. Me voy a mover ahí y voy a corregir al centro. A ver si se llega a ver. Ahí estoy en el centro donde empieza la señal, ¿está bien? Bueno, si contamos esas divisiones, decíamos que era 0.5 por cada división, y contamos acá un poquito, a mí me tendría que empezar la señal justo acá en este punto donde ajustamos y terminar en la segunda división, ¿sí? Fíjense, tengo una, dos divisiones, ¿está bien? Ahí tendría que terminar mi señal. ¿Qué pasa? Mi señal no está terminando ahí. ¿A dónde está terminando? Está terminando mucho antes. Fíjense que está terminando. Me acerco con un lápiz porque si no el destornillador está magnetizado y me modifica la imagen. Fíjense que está ocupando una grilla y media prácticamente, ¿sí? Entonces ahí entra en juego lo que hablábamos hoy de la perilla de variación de calibración. ¿Está bien? Voy a empezar a variar, ¿sí? Fíjense que se va ensanchando un poco el pulso. Y tengo que corregir nuevamente la posición, ¿sí?, para ir apreciando que quede justo en el ajuste. Bien, ahí estaría aproximadamente en 1 kHz de frecuencia, ¿sí? Ahora nosotros hablamos de la amplitud de esta señal, ya en frecuencia estamos corregidos, y la amplitud tendría que estar ocupando prácticamente una división completa, ¿sí?, desde que empieza, desde la parte negativa, por así decirlo, hasta la parte positiva, ¿sí? Fíjense que ahí yo apreté acá lo que es el acople de continua o alterna, ¿sí? Ahí estamos midiendo en alterna y ahí estamos midiendo en continua, y voy a tener que corregir la posición para que quede justo centrado, ¿sí?, en la parte de la línea horizontal, que quede centrada la imagen. Fíjense que para llegar a la culminación de la división me falta un poco todavía. Entonces, nuevamente jugando con la posición y la variación de calibración de la amplitud, ¿sí?, voy a lograr que esa señal quede medianamente perfecta. ¿Está bien? No sé si lo llegan a ver ahí con oscuridad, un poquito de oscuridad. Bien, ahí puedo decir que yo tengo mi osciloscopio ajustado tanto en amplitud, en tensión y en frecuencia. ¿Está bien? Algo muy importante ahora, este comando de acá, ya no los toco más. No se toca más porque está ajustado, ¿sí? Sí puedo tocar las divisiones, ¿sí?, de tensión, y puedo tocar las divisiones de tiempo, ¿está bien? Pero este de acá y este no lo toco más porque ya lo tengo ajustado. Si no, voy a tener que volver a hacer todo el proceso nuevamente. ¿Se entiende? Bueno, cortamos acá para que no sea tan largo y ahora les hago el video para medir la placa.